En este episodio de 2 minutos con Pablo Hurtado, comenzamos con la pregunta 2 para prepararlo para ser ciudadano americano. Ok, entonces listo. Antes de entrar en la pregunta número 2, quiero recordarles que UCIS, la inmigración, nos da 100 preguntas para estudiar. Pero de esas 100 en la entrevista, el oficial solamente va a escoger 10 para hacer. Entonces, de esas 10, usted solamente tiene que tener 6 correctas para poder avanzar. Apenas tiene 6 correctas, ya el oficial deja de hacer más preguntas y se avanza en el resto de la entrevista. Entonces, vamos, ahora sí, con pregunta número 2. Okay. La pregunta número 2 es, ¿qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? La Constitución establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de todos los americanos. Entonces usted puede decir cualquiera de esas 3 respuestas y va a estar correcta. Entonces, ¿qué hace la Constitución? Si el oficial te pregunta qué hace la Constitución, usted puede decir la Constitución establece el gobierno. O puede decir define el gobierno, o puede decir protege los derechos básicos de todos los americanos. Cualquiera de esas respuestas va a ser correcta. ¿Okay? Entonces, entrando en un poquito más detalle, o sea, ¿qué es lo que quiere decir que la Constitución está estableciendo o definiendo el gobierno? ¿Y qué es esto de cómo es que protege los derechos básicos de todos los americanos? Bueno, primeramente, la Constitución establece la diferencia entre el gobierno nacional o federal y el gobierno estatal. ¿Okay? En otras palabras, esa diferencia entre qué autoridad y qué poder tiene el gobierno nacional, le decimos el gobierno federal, y los gobiernos estatales, ¿okay? Eso se llama federalismo. Y es algo de las teorías y los conceptos más importantes de los Estados Unidos, de nosotros como americanos. O sea, algo puede hacer el gobierno federal, pero después, por ejemplo, nosotros que estamos en la Florida, nuestro gobierno de Florida tiene diferentes autoridades y poderes. ¿Okay? También los que escribieron la Constitución tenían el propósito de limitar el poder del gobierno federal. ¿Okay? Otra manera que los que escribieron la Constitución hicieron eso es quebrando los poderes del gobierno federal en 3 ramas. O sea, estas 3 ramas no es que una rama es más poderosa que la otra, pero tienen poderes diferentes. ¿Okay? Entonces, la primera rama es la rama ejecutiva. Después hay la rama legislativa y finalmente la rama judicial. Entonces, 3 ramas tienen sus poderes definidos. Una no es más grande que la otra. ¿Okay? Finalmente, la Constitución tiene enmiendas. En sí tiene 27 enmiendas. ¿Qué es una enmienda? Es un cambio a la Constitución. ¿Okay? Las 10 primeras enmiendas son las más importantes y tienen un nombre particular. Se llaman la Carta de Derechos, la Carta de Derechos. Y estas enmiendas, especialmente estas primeras 10, las Cartas de Derechos, protegen los derechos básicos de todos los americanos. ¿Okay? Entonces, una vez más, ¿qué hace la Constitución? La Constitución establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de todos los americanos. Gracias y en el próximo episodio, pregunta número 3. Gracias por mirar nuestros videos. Está mirándonos en YouTube, entonces por favor hágale el like en el video y más importante, puede suscribir a nuestro canal de YouTube para más información de inmigración. Una vez más, Pablo Hurtado, abogado de inmigración.